Esto no. Bien, en toda la clínica es lo que tienen que saber ustedes, que cuando un paciente tiene una lumbosciatalgia, en general siempre uno debe pensar que hay una irritación de lo que es el nervio ciático, ¿no es cierto? Por una compresión radicular. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría de lo que son las hernias de disco se presentan a nivel de L4, L5 y L5 es según más del 90% de las hernias de disco. ¿Puede haber más arriba? Sí. ¿No es cierto? Pero lo más frecuente es eso. Por eso es que se busca eso y en general tienen que saber cómo se forma el nervio ciático, ¿no es cierto? Entonces, además que los pacientes que tienen hernias de disco potencialmente quirúrgicos se presentan en la edad laboral que fluctúan más o menos entre los 20, 50, 55 años, algunos dicen por ahí hasta los 60 años, pero digamos, si nosotros vemos un paciente que tiene lumbalgia, paciente pediátrico, lo más probable que no sea, digamos, una hernia de disco, puede ser cualquier otra cosa, ¿no es cierto? De cualquier causa menos de hernia de disco. ¿Por qué? Porque los pacientes pediátricos no hacen trabajo pesado, ¿no es cierto? Salvo que caigan de la altura, pero ya no es una lumbosciatalgia, sino ya tiene el diagnóstico de politraumatismo, ¿no es cierto? Porque hay de altura. Y en los pacientes de la tercera edad tampoco, porque en los pacientes de la tercera edad lo que se ve es degeneración o deshidratación de los discos, que estos se llaman los discos negros, que los discos negros en general no son quirúrgicos. Aunque algunos autores y algunos colegas dicen, sí, las hernias de discos son quirúrgicas. No, no son quirúrgicos, son discos deshidratados. Ahora, que compriman el foramen o compriman una raíz y después tienen impresión quirúrgica, sí, pero no por hernia de disco, sino se comporta como un cuerpo extraño. Entonces, eso tienen que entender ustedes, ¿no es cierto? Solamente las hernias de disco que se presentan, que son quirúrgicos, en general se presentan en los pacientes en la edad laboral. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente se presenta con una hernia de disco y una lumbosciatalgia, en general, lo que se presenta primero siempre es el dolor. Siempre primero el dolor. Después viene la parte, digamos, de la alteración de la sensibilidad, que son los dermatomas, y posteriormente la región motora. ¿Esto por qué? Porque la distribución de las fibras en un nervio periférico, en general, primero siempre en la periferia están las fibras del dolor. Por debajo tenemos las fibras sensitivas y después las fibras motoras. Por eso que el paciente dice, al principio va por dolor a la consulta y pues le pedimos un estudio, pero se demora el estudio y vuelve después de un mes, no sé, 2 meses, digamos, después del estudio, o porque no llega el dinero, no se hace el estudio y viene el dolor y dice, doctor, ya no me duele mucho, a veces me duele, a veces no, pero tengo dormido acá y lo señala. Pero ya sabemos que eso corresponde a L5, ¿no es cierto? Y después se hace el estudio y le decimos, mira, hay que operar. Si tiene un seguro que tiene que ser una lista de espera, un montón de días y semanas que no se operan, o si es particular, el paciente probablemente no tenga dinero para operarse, dice, y más después voy a juntar dinero. Cuando viene a la consulta el paciente ya viene totalmente diferente y dice, doctor, ya no me duele, pero tampoco siento ya el adormecimiento se me fue. Algunos dicen, tengo el adormecimiento, pero ya no escucho, pero no sé qué me pasa con mi piel. Sí. Tiene lesión motora. Cuando llega a la lesión motora, es que ya se lesionó la parte de las fibras del dolor, de la sensibilidad, y termina lesionándose la fibra del motor. Entonces, cuando este paciente tiene esto, por mucho que lo operemos, probablemente no va a recuperar. Entonces, por eso necesito que entienda este tipo de cosas cuando hablamos de una lumbosciatalgia. ¿No es cierto? Bien, entonces, fíjense ustedes, dice, el primer síntoma es el dolor, pero ¿por qué? Por el trayecto de la distribución radicular, ¿no es cierto? Y esto se atribuye a qué?
a la excitación del nervio de Luschka, que es un nervio sinovertebral, que sale de la, ¿no es cierto?, de la raíz, ¿no es una rama que se divide, posteriormente la raíz sensitiva, que sigue el camino recurrente para la opción de conclusión, va a descender a la región inferior por la parte anterior del canal. Esa es la causa del dolor, lamentablemente. Por mucho que el disco sea pequeño, cuando hay excitación de este nervio, que es el nervio de Luschka, es un signo vertebral que va a provocar dolor. Entonces uno ve el espíritu y dice, usted no tiene nada, si no tiene el espíritu, pero ¿por qué me duele? Bien, uno tiene que saber por qué, ¿no es cierto? Bien, ahora, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de lumbosidalgia, tenemos que buscar, digamos, biológicamente los signos que nos orienten a que hay una excitación del nervio, ¿no es cierto? Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Las maniobras de la C o la serie, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para excitar el nervio ciático que está inflamado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos el pie, ¿no es cierto?, en el cúbito dorsal, y a partir de los 30 grados, ¿no es cierto?, el paciente tiene que acusar dolor, pero dolor irradiado, no dolor solamente a nivel lumbar. El dolor tiene que irradiar hacia el miembro inferior. Si el paciente tiene solamente dolor, no es la C positiva o la serie positiva. Tiene que irradiar siempre. Si no, no es. En la práctica hospitalaria, cuando entra la emergencia, todos los estudiantes y los internos apenas tienen dolor, les matan, hay la serie positiva ahí. O sea, y no saben ni cómo se hace. Entonces necesito que ustedes, cuando hagan esta maniobra, los pacientes que van a atender, necesito que confirmen que irradien para que tengan la C positiva. Entonces, cuando yo tengo dudas, ¿no es cierto?, de esta maniobra, ¿no es cierto?, que puede ser cuando hay excitación, hago la maniobra de Braga, flexiono el pie. Entonces, cuando aumenta el dolor, es, ¿no es cierto?, una lumbociatalgia por compresión radicular positiva. Entonces, tenemos esas dos maniobras que nos van a ayudar a entender la excitación de lo que es la lumbociatalgia. Ahora, fíjense ustedes, a veces el paciente presenta una postura anómala, sí, posición antiálgica, ¿no es cierto? Esos en general van a provocar una contractura muscular, ¿no es cierto? Estos pacientes en general hacen ¿qué cosa? Tienen el dolor en el miembro inferior derecho y hacen esta posición. Tratan de no apoyar y apoyan más el otro lado y provocan contractura muscular del otro lado y presentan dolor del lado izquierdo. Entonces dicen, no, hoy tienen un dolor en la lumbociatalgia izquierda. Hacen la revisión y no encuentran nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante entender estas maniobras o posiciones que toman los pacientes. Ahora, el paciente que tiene una lumbociatalgia, ¿no es cierto?, hasta un 75% de los casos van a tener prácticamente casi todos trastornos sensitivos. Pero en esto hay hipoestesias, parestesias, hiperalgesias, hiperestesias, disestesias, todas las alteraciones que a ustedes se les ocurra, el paciente va a tener en el trayecto de nervio ciático, ¿no es cierto? Y cuando el paciente ya tiene un déficit motor, es porque ya se lesionó la parte de las fibras del dolor y las fibras sensitivas. Pero estos pacientes en general son los menos. ¿Por qué? Porque en general lo primero que van a la consulta es por dolor. No es que se aguantan y van a esperar a que se lesione ¿no es cierto?, la parte motora para consultar. No, primero siempre van por dolor o por dolor y alteración de la sensibilidad. Entonces, por eso es que, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos un paciente que tiene un déficit motor, que tiene una hernia de disco,
el diagnóstico, digamos, es certero y la conducta tiene que ser quirúrgica para salvar al nervio, para que no tenga una lesión definitiva. Bien. Entonces, cuando yo veo que un paciente tiene lumbosciatalgia, tenemos que aprender esto, ¿no es cierto? Tenían que estudiar, ¿no es cierto? Después al final vamos a tomar examen. Bien, entonces cuando yo tengo una hernia de disco, ¿no es cierto? Siempre tengo que explorar ¿qué? Los niveles de L4, L5 y L5S1. ¿Por qué? Porque más del 90% de las hernias de disco se presentan en esos segmentos, siempre L4, L5 y L5S1, en ese orden. Entonces, cuando yo veo eso, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice acá? Nada. Entonces yo tengo que entender, fíjense ustedes, yo tengo L1 que es a nivel inguinal, 2 tercios superior que va de arriba para abajo, de dentro para afuera, 3 es tercio medio del músculo en misma dirección, el 4 tercio inferior pasa por la rodilla cada interno y termina en el malleolo, parte de lo que es el primer objeto, algunos dicen que termina solamente en el malleolo. El L5 es la cara externa de la pierna, S1 la parte posterior, borde externo del pie. Pero el L5 también va la parte media plantar. Entonces uno tiene que entender todo esto para lo que es, digamos, una lumbosidad. Esto sí lo tenemos que aprender porque es la única forma de entender de cómo se presenta, cómo se manifiesta una hernia de disco. Ahora, fíjense ustedes, cuando comprime las 6L5, la hipoestesia y el dolor se estudian del hematoma correspondiente. ¿Eso qué significa? La cara externa. ¿Sí? La cara externa. Entonces, ¿qué va a llegar a dónde? Al primer objeto del pie. ¿No es cierto? Cuando hay, ¿no es cierto? Hacemos el examen y tiene, digamos, dolor o disminución de fuerza en el pie, ¿no es cierto? El paciente va a tener confirmado lesión de L5, ¿no es cierto? ¿Y cómo diagnosticamos en el paciente? Cuando está acostado en la cama, el paciente internado, hacemos ¿qué? ¿No es cierto? Las maniobras del primer objeto, el dedo gordo, ¿no es cierto? Y cuando está en la consulta, ¿qué hacemos? Al paciente le decimos que camine de punta de pies y de talones. Cuando nosotros vemos que termina, hacemos que camina de talones y no puede o siente dolor, es lo más probable que tenga L5, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos que hay afectación de la raíz de S1, ¿no es cierto? El dolor va a ser a nivel de lo que es el borde externo del pie, ¿no es cierto? Entonces, le decimos que al paciente que camina de punta de pies y no puede. Tiene dolor. Entonces, por eso es que, ¿no es cierto? Estas cosas nos ayudan a entender de cómo podemos darnos cuenta de que el paciente tiene una lesión radicular. Es mucho más sencillo, si quieren, hacemos el reflejo, ¿no es cierto? Osteotendidoso de lo que es a nivel del tendón de Aquiles, el reflejo aquiliano, ¿no es cierto? Cuando hay una disminución o abolición, es porque está afectado la raíz S1, ¿no es cierto? Y si hay abolición de la raíz del reflejo patelar o rotuliano, ¿qué nervio está afectado? S1. ¿Ah? ¿Cómo? L4. Porque sabemos que, ¿no es cierto? L4 va por donde pasa por la
rodilla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender esas cosas, porque si no entendemos esto, vamos a siempre equivocarnos. Entonces hacemos la maniobra para tomar el reflejo aquiliano, isotuliano o paternal, para entender, digamos, dónde, digamos, que raíz está afectada. Ahora, cuando hablamos de esto, otra vez volvemos a hablar del síndrome de cola de caballo, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? El paciente con seguridad, ¿no es cierto?, va a tener qué cosa, una lumbosciatalgia, pero además de qué cosa, qué es lo que manifiesta. Retención urinaria, ¿no es cierto?, retención urinaria. Y nosotros tenemos que buscar qué cosas. ¿Ah? Anestesia en silla de montar, ¿no es cierto? Tenemos que buscar la anestesia perianal, que es, ¿no es cierto?, la hipoestesia, si quieren, o anestesia que el paciente no siente, ¿no es cierto? Y entonces confirmamos de que este paciente sí tiene un síndrome de cola de caballo, y si tiene esto, el paciente, ¿dónde están las lesiones? L1. ¿Dónde? L1. Porque ahí termina lo que es la cola. ¿Dónde? ¿En qué segmento? L1. ¿Dónde? No. L5S1, ya se los dije. L5S1. Hernia de disco extruido o con secuestro. Porque una hernia de disco con protrusión no va a dar síndrome de cola de caballo. Tiene que ser una salida prácticamente casi del todo el núcleo pulposo que va a comprimir la raíz. Porque si nosotros hablamos de S1, digamos S2, S3 o S4, estamos hablando de cualquier otra cosa menos de síndrome de cola de caballo. Porque las raíces sacras tienen otra inervación. Esto no es el caso al que hablamos. Estamos hablando del síndrome de cola de caballo. Mucho cuidado con confundirse. Van a hacer un mal diagnóstico. Bien, entonces, cuando un paciente tiene una lumbosciatalgia, en general, por ejemplo, ya nos hace pensar que el paciente tiene hernia de disco. Y a veces dice el paciente, voy al baño a hacer mis deposiciones y me duele mucho más. Empiezo a toser, me duele mucho más. Me agacho para levantar algo, me duele mucho peor. El dolor me baja hasta la punta del pie. Eso nos está indicando que el paciente tiene una lumbosciatalgia. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar qué cosa. El nivel a qué corresponde, si es L4, L5 o L5, S1. Siempre esos niveles. Por eso es que cuando un paciente va con una lumbalgia, una lumbosciatalgia, lo primero que buscamos es esto. Esto no interesa. ¿Podemos encontrar alguna cosa? Probablemente sí, pero tenemos que enfocarnos en buscar en este segmento. Por imágenes estoy hablando. Ahora, por clínica, por semiología, tenemos que hacer que la maniobra de la serie, la maniobra de Braga, ¿no es cierto? Y otra cosa. Buscar la sensibilidad, los dermatomas, a qué se corresponde, ¿no es cierto? Y si estamos en la consulta, que camine de punta de pies o de talones, ¿no es cierto? Para entender de que este paciente sí tiene una lumbosciatalgia, una determinada, ¿no es cierto?, raíz. Bien, entonces cuando nosotros hacemos esta maniobra, a veces no pueden hacer, o hacemos esta otra, nos está indicando, digamos, dónde está la lesión. Puede estar en L5S1 o L4, L5, ¿no es cierto? Por eso, acá dice reflejo, aquí viene disminuido, abolido, afectación de S1. La gran mayoría de los pacientes que tienen la serie positiva
siempre una, ¿no es cierto?, sospecha de hernia de disco. Afectación de la fuerza de flexión dorsal corresponde a L5 o plantar a nivel de S1. Todas estas maniobras nos hacen entender que existe lesión radicular en esos segmentos. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene lumbociatalgia, hago esta imagen, ¿qué es lo que voy a ver? Primero, esto. Antes se decía que veía este aplastamiento de los espacios de disco. Uy, ¿tiene hernia de disco? No, no. Tiene una degeneración de disco, cualquier cosa, pero no tiene hernia de disco. Puede comprimir por osteofitos, por compresión de los forámenes, por los osteofitos, y por presión radicular, sí, pero no es hernia de disco. Por radiografía no podemos decir que el paciente tiene hernia de disco porque no nos muestra el disco, lo que nos muestra es el hueso, ¿no es cierto? Entonces, una radiografía es para buscar qué cosa, lesiones óseas, no hernias de disco. La gran mayoría de los colegas dicen, ¿quiere hernia de disco? Lo van a operar, vaya urgente. Busca tal médico para que lo opere. No, no. Si quieren ya ver una discopatía, una degeneración del espacio del disco, cualquier otra cosa, pero no es hernia de disco. Para hacer hernia de disco, tenemos que hacer una tomografía o una resonancia. ¿No es cierto? Ahora que podemos ver un desplazamiento, una distesis, una fractura, aplastamiento, sí. Eso sí. Eso sí nos va a mostrar, digamos, la radiografía. Eso sí nos muestra. Pero esta no como esto decir que tiene hernia de disco. Este tampoco podemos decir que tiene hernia de disco. Tiene un desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos la tomografía, vamos a ver y enfocarnos en eso. Cuando yo tengo una hernia de disco medial, el paciente va a tener ¿qué cosa? Simplemente dolor, una lumbalgia. ¿Por qué? Porque no comprime los forámenes. Ahora, si la hernia de disco se va medio lateral o lateral, el paciente sí va a tener ¿qué cosa? Una compresión radicular. Acá está negro y aquí está comprimido. Entonces, este paciente va a tener sí una lumbociatalgia. Una lumbociatalgia derecha. Probablemente este corresponde a L5S1. Entonces, fíjense ustedes que siempre tenemos que hablar de hernia de disco con un estudio de tomografía o resonancia. Y si al paciente, fíjese, esto que le estoy mostrando, ve esta imagen diferente, sí, esa es su hernia de disco. Tienen que demostrar que sí tienen hernia de disco. No suponer que tienen hernia de disco. Si quieren, pues probablemente usted tenga hernia de disco, es otra cosa. Pero no afirmar que tenga una hernia de disco. ¿Sí? Bien. Entonces, el mejor estudio para la columna siempre es la resonancia, que nos va a dar mucho mejor las imágenes, digamos, de la hernia de disco. ¿Por qué? Porque la resonancia es excelente estudio para ver tejidos blandos, malo para ver hueso. La tomografía es excelente para ver tejido óseo y malo para tejidos blandos. ¿No es cierto? Por eso es que cuando queremos ver lesiones de hernia de disco, ¿no es cierto? Vamos a ver totalmente más nítidas las imágenes en una resonancia que en una tomografía. Aunque actualmente los últimos tomógrafos de última generación ya más o menos se asemejan a lo que es la resonancia, pero la resonancia sigue siendo el mejor estudio para la columna. Bien. El tratamiento. Dentro del tratamiento existen muchas formas de tratamiento, desde los más simples. Tratamiento conservador. El paciente no va a la consulta, simplemente se hace reposo, se cuida
etcétera, etcétera. Algunos van a lo que es la fisioterapia para hacer el tratamiento de mejorar la lumbosciatalia y algunos van a los quiroprácticos, les doblan, les estiran, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar la sintomatología. Después viene el tratamiento de los medicamentos, que son los AINES, los antiinflamatorios, los relajantes musculares, ¿no es cierto? Y los analgésicos que ayudan, digamos, más el tratamiento de la fisioterapia, ayudan a mejorar los pacientes que tienen el diagnóstico de lumbalgia o lumbosciatalia, ¿no es cierto? Ahora, si el paciente tiene un disco grande, por imágenes grandes, llamémosle un disco extruido o un disco en secuestro, eso sí no va a mejorar con ningún tratamiento. Eso sí tiene indicación quirúrgica. Indicación quirúrgica, digamos, lo antes posible, a la brevedad. ¿No es cierto? Que hay que operarlo y obviamente para eso hacemos la microdisectomía por hemi-semilaminectomía y sacar el disco. Entonces, hasta ahora sigue siendo, digamos, la mejor indicación en lo que es las cirugías de hernia de disco, ¿no es cierto? Aunque hace un tiempo apareció, digamos, las cirugías de discos tubulares, es más o menos igualmente un tubo, ¿no es cierto?, que se va dilatando y por el espacio ese se va trabajando. Si uno compara ese procedimiento con la microdisectomía, el espacio de incisión es la misma. No hay mucha diferencia. Entonces, como que algunos empiezan a ver, como, se ofrecen como algo novedoso y el paciente se deja convencer, vamos a hacer cirugía tubular, va a ser la incisión mínima, que sí que no. Tienen dificultad y terminan haciendo una microdisectomía lo mismo. O actualmente está de moda lo que es la cirugía endoscópica. Entonces entran y empiezan a operar, ¿no es cierto?, por un espacio pequeño, pero tiene sus implicaciones y sus limitaciones. No podemos avanzar a la parte media, no podemos avanzar. Las cirugías endoscópicas son excelentes para las áreas de disco laterales y foraminales. Es excelente, pero cuando queremos ir a la parte media no nos permite. El movimiento no nos permite. Por el riesgo de, ¿no es cierto?, poder lesionar la dura madre y provocar una fístula de microsacros aquí. ¿Todos queremos operarse por cirugía endoscópica? Sí. Pero la cirugía, la microdisectomía con microscopio sigue siendo el mejor tratamiento. En mi opinión, es una opinión mía. Por ahí, si escuchan ustedes a otros colegas, van a decir, no, la endoscópica es la mejor, o el tubular es la mejor, dependiendo, digamos, de lo que hacen. Pero siempre que alguna de estas técnicas tiene alguna limitación. Mientras que la cirugía con microscopio tiene un amplio movimiento de poder avanzar y buscar otros segmentos. Esa es la ventaja. Bien. Ahora, puede haber otras técnicas que no sean, digamos, quirúrgicas, simplemente por infiltración. Sí. El famoso radiofrecuencia, el famoso láser, ¿no es cierto? Algunos usaban antes usaban esto, que es la quimionucleosis. Usaban la quimiopapaina, pero el tema es que esto generaba mucha reacción de inflamación, ¿no es cierto? Por eso es que se fue descartando. Pero, en general, existen las disectomías percutáneas que, mediante un tubo, a presión de agua, ¿no es cierto?, presionan y por otro lado aspiran, que también es otra técnica que se usó un tiempo y después se dejó de usar. Después la vaporización por láser, lo que hace es quemar, deshidratar el disco, ¿no es cierto? Lo mismo que las radiofrecuencias. Meten
en la aguja y empiezan a generar calor. ¿Qué es lo que hace el calor? ¿No es cierto? Lo deshidrata, lo achicharra si quieren, ¿no es cierto? Es como que es poner un pedazo de carne al fuego, ¿qué es lo que hace? Se seca y se quema, ¿no es cierto? Más o menos pasa lo mismo. Ahora, la ozonoterapia interdiscal, la gran mayoría de la gente común ya prefiere ir a eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dicen es mejor solamente una aguja delgadita y no me van a cortar la espalda. Sí, pero tenemos que saber la técnica para llegar al espacio de disco. En todas partes del mundo existen muchos médicos que hacen ozonoterapia interdiscal. Mejor dicho, ozonoterapia. Pero no hacen interdiscal. Porque lo hacen en su consultorio, en cualquier lado, y lo que hacen es una infiltración muscular, colocar, digamos, los puntos dolorosos con los puntos gatillos de dolor y nada más. ¿No es cierto? Para esto hay que tener, digamos, una técnica adecuada para llegar al espacio del disco y eso se hace en quirófano. Que también, digamos, el ozono es un componente analgésico, antiinflamatorio, antiséptico y antioxidante que lo mismo que la radiofrecuencia y el láser deshidrata el disco. Cuando está el disco apretando la raíz, si se deshidrata, empieza a retraerse. ¿Qué es lo que hace? La raíz queda libre, el paciente mejora. En otras palabras, el paciente está curado. ¿No es cierto? Entonces, todas estas son cirugías alternativas para la hernia de disco. Pero la cirugía sigue siendo, la microcirugía sigue siendo, digamos, que el estándar, la mejor indicación para resolver el problema. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre este caso? Nada. Bien, si no hay más preguntas, se termina la clase por ahora y el examen entra hasta este